De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Chegando na cena, são todas poderosas, viciadas em problemas. Tão iludidas assim, elas não são brincadeira, todas carinhas de B, mas gostam da bagaceira. Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não, elas são todas delicadas, mas adoro paredão. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Colmena, bienvenidas. Pasan 4 minutos de las 13 horas, no queríamos ser menos y seguir con esta onda brasileña, ¿no? En este caso con Ivete Sangalo, que no la podemos tener aquí en vivo en La Colmena, pero bueno, la sentimos cerca. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? Te ¿Todo veía bien? bailando, zambando. Cambiaron el estudio de la Diaria Radio a Río de Janeiro y no me avisaron, ¿no? Complicado llegar así, ¿no? Sí, si estamos generando esta cadena, no sé con qué se puede venir Denise Mota, que es la que puede propiamente recomendar algo con total autoridad. Pero bueno, estábamos escuchando Macetando de Ivete Sangalo, que de acuerdo a lo que busqué en Google, en la jerga brasileña significa hacerlo muy bien, dominar, gozar. Y bueno, de alguna forma estamos cerrando una segunda semana de la Diaria Radio desde este espacio La Colmena, con disfrute, con mucho trabajo, muy contentos de estos días, de haber conversado con tantas personas, de recibir los mensajes de ustedes, de sentir su cercanía, de que la comunidad de La Colmena y de la Diaria Radio se expande. Así que bueno, agradecidísimos de poder estar aquí, Matías. De eso se trata, ¿no? Uno arranca este tipo de desafíos con la mochilita, con bastante responsabilidad muchas veces, y a eso hay que agregarle alegría. Y creo que en esta segunda semana se vivió ese proceso y ya nos sentimos como en casa, y empezamos a mostrar otras partes que también son importantes en este tipo de espacios. Exactamente, vamos a seguir sumando en estas horas, obviamente, nuevas voces. Parece que hoy finalmente se va a abrir, ¿no? Porque ayer hubo como un momento aquí en el estudio de la Diaria sobre nuestra hora que parecía que despejaba, pero después se complicó. Hubo chaparrones, hubo lluvias fuertes en Montevideo. A pesar de eso, le tocó venir. Esta bienvenida a la generación de la Universidad de la República se hizo en el velódromo, por lo que vi en las redes, sin ningún inconveniente. Y queríamos invitarlos, especialmente si el tiempo además mejora, que parece que mañana sábado va a ser el mejor día del fin de semana, porque aquí en la Ciudad Vieja comienza el ciclo Sábados en Ciudad Vieja. La Intendencia de Montevideo, el Municipio B, comerciantes, organizaciones barriales, hay una serie de propuestas artísticas, culturales, gastronómicas durante todo el día aquí en la Ciudad Vieja, de las 11 a las 17 en diferentes puntos de la Ciudad Vieja. Hay un cronograma de actividades que ustedes pueden seguir. Es una invitación como para venir a vivir la Ciudad Vieja con todo lo que eso significa, con todo lo que ofrece, con los comercios, con los puntos culturales, con la Diaria Café, por ejemplo. Pero bueno, me parecía una invitación muy linda para hacerles. Hace un par de programas te dije, miro al horizonte del Río de la Plata y no veo buenas nuevas. En este caso sí las veo, porque si mirás al horizonte el solcito aparece cerca de Buenos Aires, así que creo que puede haber un buen día. Confiemos. Vamos a recibir dentro de algunos minutos, le damos algunos adelantos a Fiorella Chapesoni, que es socióloga. Desde hace muchos años ella está estudiando sobre las personas en situación de calle. Enfocó, de hecho, su egreso de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR en 2006, investigando sobre este tema. ¿Qué está pasando 20 años después de aquella primera investigación? ¿Cómo está viendo ella la estrategia que presentó el gobierno? ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué factores se sumaron a que hubiera tanta gente sin vivienda, sin hogar y en la situación que nosotros estamos viendo de manera cotidiana? Así que Fiorella Chapesoni va a estar con nosotros en algunos minutos. Una entrevista muy valiosa en este momento. Como decías, hace muchos años trabaja la situación de calle, y justamente en los años en los que esto
esto se fue profundizando, ¿no? Si bien los datos fueron mejorando su calidad, está claro que aumentó significativamente la presencia de gente en situación de calle, y eso es importante analizar de cómo ella lo vivió, cómo lo fue siguiendo, y también en el marco de esta primera estrategia nacional para tratar esta problemática, creo que es un aporte muy interesante. Bien, Pablo Casacuberta es la segunda columna que tiene los viernes sobre futuro, sobre innovación. En este caso va a abordar el vínculo innovación y sociedad de manera muy particular, porque trae un invitado de lujo. Estamos hablando del científico uruguayo Rafael Radi, a quien vimos en nuestras casas, en nuestros hogares a lo largo de la pandemia, en particular el primer año, a través de ese grupo asesor científico honorario, el GACH, que lideró junto con otros científicos. Vamos a conversar sobre un vínculo que hoy es más crítico que nunca, sí, que es la sociedad y la ciencia, pensando también en esta perspectiva sobre nuestro desarrollo científico nacional. Rafael Radi va a estar cerca de las 14 horas entonces aquí con Pablo Casacuberta. Sí, vamos a tener al bioquímico Radi para tener ciertos enfoques. Por ejemplo, ¿qué nos enseñó la pandemia? Es una de las preguntas que Pablo Casacuberta va a poner sobre la mesa, y después también el desafío que tienen los científicos uruguayos en cuanto a las oportunidades, las posibilidades de desarrollar su trabajo y también desarrollar su carrera, de crecer dentro del ámbito científico. Son todas cosas que buscaremos problematizar en esta columna de futuro en general y particularmente con la presencia de Radi. Matías, esto realmente es una casualidad, pero sobre el final del programa vamos a hablar de tus pagos. Sí, sí. Y esto es una casualidad, digo, porque ayer justo hablamos de que eras de 33, hubo mucha gente que mandó mensajes y no los pudimos compartir, pero quiero ver si los puedo encontrar. Mientras nos adelantás, ¿por qué vamos a hablar de 33 sobre el final del programa? Sí, y fue una casualidad cómo se dio tratar este tema, porque lo teníamos pensado. Y nuestra periodista cultural, Ceci Fuentes, nos dijo, yo tengo pensado ir a 33 a hacer esto. Y bueno, y dijimos, juntamos las dos cosas, claro. Invitamos a la actriz Clara Sosa, que forma parte de este proyecto inclusivo Artes Escénicas, que presentó el pasado domingo en 33, no me acuerdo, ensayo ininterrumpido, una intervención escénica realizada en la ciudad olimareña, en la capital olimareña, que reconstruye el secuestro y la tortura de 25 adolescentes durante la última dictadura. Esto sucedió el pasado domingo. Yo ya vi algunas imágenes, vi algunas partes de este camino que se realizó en diferentes puntos de la ciudad de 33, por ejemplo el cuartel, por ejemplo el liceo. Ceci Fuentes y Clara traen todo ese contenido para compartir, mucha información, mucho material. No sé cómo nos va a dar con el tema tiempo, pero vamos a tratar de mostrarle lo que se vivió en la capital olimareña sobre esta reconstrucción que lleva hechos sucedidos en el año 1975. Vamos a tener también el relato de una de las jóvenes en ese momento que sufrió este proceso y bueno, y que marcó no solo a estas 25 personas que se vieron involucradas, sino a la sociedad en general de 33. Claro, porque además de las torturas, del secuestro que sufrieron en ese momento hace 51 años, también después quedaron estigmas, ¿no? Que de alguna manera atravesaron la vida de estas jóvenes. Algunas tuvieron que irse de 33, por lo tanto es una recuperación de la memoria, pero también de alguna manera una reinterpretación de las cosas que ocurrieron en este episodio concreto, donde un grupo de 39 jóvenes y adolescentes fueron secuestrados, principalmente mujeres. Así que Cecilia Fuentes viene con esa historia. Ella misma hizo este recorrido, sí, esta visita el domingo a 33, así que las personas que nos están escuchando también de esos pagos de ese departamento se pueden comunicar con nosotros a través del 099-891-888, y los mensajes que te decía Matías, que habían quedado del día de ayer, vienen de gente que conoce la Isla del Padre, que está en Cebollatí, claro, que navegó desde Charqueada hasta allí, precisamente hasta la Isla del Padre. Aguante el olimareño, dice otro mensaje. Hay unos cuantos en la diaria, qué bueno, hay unos cuantos. Somos varios. Sí, Camila Méndez, que la vamos a tener hablando de ambiente la semana que viene.
Parece que va a hablar de 33, o casualidad. Así que sí, somos varios. Son varios y además, bueno, a mucha honra, ¿no? Porque Sí. llevan obviamente la problemática de 33 a nivel nacional. Esto nos da pie, Mati, para dos titulares de cosas que están pasando en estas horas que tienen que ver con los conflictos ambientales, porque hoy se espera una resolución judicial sobre las 17:30. Es la comunicación que se va a hacer vía web de la respuesta por parte del juzgado a este recurso de amparo que presentaron diversas organizaciones para detener la prospección sísmica en el mar territorial uruguayo. La justicia va a definir este viernes si accede a un pedido de sindicatos pesqueros, organizaciones sociales, ambientales, basados en un informe técnico con un grupo de científicos de primer nivel que dicen que es muy contundente en cuanto a el análisis del impacto de esta prospección en la fauna marina y en nuestro ecosistema. Así que vamos a esperar ese pronunciamiento judicial este viernes, obviamente también desde el Ministerio de Ambiente, desde la propia empresa petrolera, están también siguiendo atentamente qué va a pasar con esto. Lo que en realidad se ha destacado en particular de quienes están detrás de este recurso no es la negativa a la investigación en torno al petróleo, sino a la exigencia de criterios de precaución, de garantía que aseguren precisamente que no va a haber un daño ambiental y pesquero importante en esta exploración. Sí, por otra parte hablabas de los mensajes que llegaron ayer cuando se habló de Mi Origen, y justamente yo allí mencioné este proceso que se está dando de cara al dragado del canal San Gonzalo, la comunicación de la laguna Merín con Brasil y cómo eso puede provocar la instalación sobre el río Cebollatí de un puerto. Y allí me mencionaban, ojo con el tema ambiental, ¿cuál es el impacto ambiental que va a tener eso? Es cierto, lo decían. Bueno, eso es algo que se va a tratar seguramente porque hay nueva información sobre eso. En estos días que pasaron de esta semana hubo una reunión muy importante en la ciudad de Pelotas, en Brasil, donde se reunió la Comisión Binacional de la Laguna Merín. Allí se confirmó que el consorcio Lagoa Merín ganó la licitación para el dragado del canal San Gonzalo. Y esto implica de que pueden avanzar la construcción de este puerto que te mencionaba sobre el río Cebollatí, pero también sobre el río Tacuarí, donde hay dos inversiones importantes que ya tienen cierto avance en su planificación. Y bueno, y eso se empezará a trabajar ante la confirmación de este proceso. Obviamente los tiempos no están calculados todavía, la concreción de estas obras podría demorar algunos años, pero actualizo esa información teniendo en cuenta que ayer adelantaba que este proceso ya entraba en etapas finales. Claro, seguramente sería bueno poder profundizar, conocer más acerca de este proyecto y también estas miradas, ¿no? En torno a otro asunto que tiene que ver también con impactos ambientales, en vínculo con la necesidad de un desarrollo económico, y ese en general es el lío, ¿no? Sí, una tensión importante. Es una tensión importante y bueno, que también está obviamente en el marco de esta exploración petrolera que se está haciendo en nuestro país. El ministro Ortuño estuvo a propósito del tema petrolero también aquí en la Diaria Radio, hablando sobre esta situación, hablando también de que Uruguay hoy no tiene la definición de áreas protegidas marinas, que es algo que también se viene reclamando. Aseguró que hay una definición política, un interés de avanzar en este sentido a través de la Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es un proceso que se espera que se pueda concretar este año, y a partir de allí también hay áreas prioritarias para la conservación que seguramente serán un marco también para delimitar estas acciones de hoy y las futuras, ¿no? Sí, a priori lo mejor es que esta discusión se dé públicamente, de forma transparente, y bueno, que las cosas puedan estar sobre la mesa para tomar las mejores decisiones para el país. Hacemos una pequeña pausa, recibimos sus mensajes a través del 099-891-888. Nos escuchamos en la 97.9 en Montevideo, en la 102.5 en Maldonado, 90.9 en Colonia. Ya venimos. Elas não são brincadeira, todas carinhas de B, mas gostam da bagaceira. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco.
es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente vai fugir pro mar. Eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai beijar. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Sem ter mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder. E pode crer que tudo vai dar certo. Ué, barulheiro, sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus, nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alva vai pintar no céu. O vento certo vai soprar no mar. E pode crer que tudo vai dar certo. A palma da mão. Ué, barulheiro. Sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus, nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Faltan 7 minutos para las 13:30. Estamos en La Colmena, en la diaria Radio.
cuando arrancamos el programa, muy poquito después, no me acuerdo si al otro día o algo así, se presentó la Estrategia Nacional de Personas en Situación de Calle, esta estrategia que estaba tan demandada también por el ámbito político, social. Había mucha expectativa sobre cuál podía ser la respuesta del gobierno en torno a este problema, que es una crisis social innegable. Esto es un titular de Fiorella Chapesoni, que en uno de los artículos donde ella habla sobre esta situación exponía en estos términos el problema que está viviendo Uruguay desde hace tiempo. En los últimos 20 años hemos pasado, de acuerdo a datos relevados en diferentes estudios, de tener 320 personas que dormían en la calle, por ejemplo, en el 2006, para dar un dato, a más de 13.000 personas que pasaron por algún dispositivo de alojamiento del MIDES en el 2025. El gobierno acaba de presentar esta estrategia. Se reconoce que el problema es permanente, que excede los planes puntuales de invierno y de hecho a partir del 2027 este plan de invierno se va a sustituir por un plan anual para atender esta contingencia. Vamos a conversar sobre estos temas con Fiorella Chapesoni, que ella es socióloga uruguaya, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora en Política Social y Trabajo Social, viene estudiando la situación de calle como un problema estructural desde hace más de 20 años, porque en el 2006, cuando presentó su tesis de grado, lo hizo a partir de una investigación que abordaba estos problemas, ¿no? Reinserción social, políticas públicas, situación de calle. Por lo tanto, en estos 20 años, Fiorella, has visto pasar digamos, esta situación, has visto cómo se agrandó esta situación y cuáles fueron también las múltiples respuestas. Bienvenida a La Diaria Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo daba estos números, ¿no? En 20 años pasamos de 300 poco personas en situación de calle a la situación de hoy, de estas 13.000 personas, ¿no? En los últimos 20 años. ¿Cómo podemos entender este proceso a lo largo de todos estos años y de este crecimiento tan exponencial? Bueno, yo creo que hay varias cosas que venimos estudiando. Yo formo parte de un núcleo interdisciplinario, Trayectorias en Situación de Calle, que trabaja dentro de Facultad de Ciencias Sociales, también con extensión, desde la extensión universitaria, desde facultad. Y somos un grupo de docentes que en realidad tenemos venimos distintas disciplinas, pero creemos que justamente que el abordaje de la situación de calle tiene que ser interdisciplinario. Entonces, a lo largo de estos años, en definitiva, lo que hemos visto, si bien los números que tú decías de los 320, que fueron quienes estaban censados en ese momento en refugios, ese fue el primer censo que se hace en 2006, se censa a las personas en refugios y se censa a las personas que estaban durmiendo a la intemperie. Nos daba más o menos 720 personas. Si bien a lo largo de los años se hicieron cada 5 años censos de población, de personas que duermen en calle o intemperie, no son comparables, pero sí ha habido un aumento, esto que mencionabas tú. Y ahí pasan dos cosas. Por un lado, es que los censos se restringen solamente a una noche, es decir, yo te censo dónde dormís esa noche. Lo que ha pasado con estos números que ahora nos vamos a decir que este problema es lo que decías al principio, es una crisis social que ya no podemos obviar, ya se trasladó a otros departamentos de Uruguay. Lo que ha pasado es que justamente se reconoce en definitiva, quizás no tan explícitamente, pero sí que el problema no solamente afecta a personas que en una noche están durmiendo en refugios o a la intemperie, sino que lo que hay por detrás o que lo que subyace son experiencias de inestabilidad habitacional, es decir, la gente rota por distintos tipos de alternativas habitacionales, entre las que se incluyen los refugios, ¿sí? Claro. Eso por un lado. Entonces ha habido distintas versiones o distintas miradas sobre esto de las cifras, pero en realidad es la primera vez que se está reconociendo que este problema es más grande, es decir, que se extiende a lo que nosotros podemos decirle o se le dice a las personas que están visibles y oficialmente contabilizadas como tales, a las personas en refugios y personas en calle. Y después, este proceso también tiene que ver con las propias limitaciones que el sistema ha mostrado. ¿Sí? Venimos atendiendo desde hace 20 años, desde la creación del MIDES, con un programa que en ese momento se llamaba Programa de Atención a las Personas Sin Techo, considerando que en realidad era producto de la crisis del 2002,
Y venimos atendiendo bajo un régimen que tiene que ver, bajo una lógica desde la emergencia. Lo que se ha habido, se han abierto cupos en los refugios, pero no más allá de eso. Es decir, la vivienda o el acceso a la vivienda asequible, como se le dice, sostenida, ha permanecido por fuera de este tipo de soluciones, en definitiva, ¿no? Eso por un lado, y después tiene que ver todo con... Hay otro tipo de medidas que también, en mi opinión, han incrementado esta situación, que tienen que ver con medidas punitivas, con medidas criminalizadoras de esta situación, con fallos en los sistemas de salud, por ejemplo. Hay que entender que la situación de calle ya no la podemos seguir mirando como se ha construido a partir de los datos que han habido, como problemas de consumo problemático, o como problemas de gente que solamente sale de la cárcel, o como problemas, consecuencia de problemas de salud mental. Aunque todo eso puede estar, pero acá justamente lo que está fallando es un sistema que no previene que ciertos grupos, ciertas personas con distinto tipo de problemas atraviesen esa situación en algún momento de su vida. Claro, y acá aparece, digamos, también esto que fue rebatido y cuestionado, que fue la cifra que manejó el gobierno en la presentación del porcentaje de personas que están en situación de calle y que egresaron de las cárceles, un 60%, que eso después fue contestado, porque en realidad eso no, lo que pasa, claro, está como sesgado ese número. Exacto. Digamos. Hay que entender, por eso digo la construcción del dato y lo que justamente, cuando miramos las cifras, cuando miramos los censos anteriores, los imaginarios que también nos hacemos sobre las causas, vamos a decirlo, los factores predisponentes que llevan a que una persona atraviese situación de calle. Entonces, ahí pasaron dos cosas. Por un lado, se hablaba de más de 13.000 personas que habían habían sido atendidas por el MIDES, y al mismo tiempo se dice que esto del 60% de las personas tenían experiencias carcelarias. En realidad, los censos, es decir, voy de vuelta, los censos son los que se han realizado cada 5 años, que se censan a las personas en refugios e intemperie. El último censo de 2023 mostraba que el 52% de las personas censadas en intemperie, es decir, que es una muestra muy reducida y que además tiene... refiere a un núcleo duro de la población, ¿sí? Habían pasado por el sistema penal, pero no son esas 13.000 que se está hablando. Hablaban de ese censo dio 5.000 personas, ¿no? Bueno, no, ese censo en realidad es interesante lo que estás planteando. El censo de 2023 toma una definición restrictiva de calle, es decir, personas en refugios, personas en intemperie, eso daba 2.200 y pico de personas. Sí. Pero deja fuera otras 2.259 personas que están en viviendas de corta, mediana o larga estadía, que si tomáramos una definición amplia de sinhogarismo, también entrarían en esa definición, nos daba 5.015 personas. Sin embargo, en realidad, cuando tomamos una definición restrictiva y reducimos ese número, lo que hacemos es justamente enfocar el problema en sus causas más individuales, por así decirlo, como el consumo problemático, que fue también lo que estuvo asociado, ¿no? Siempre tendemos a poner las causas en esas cuestiones, o de salud mental, no en las fallas sistémicas que justamente hacen que una persona no pueda evitar esa situación. No sé si me explico. Claro, sí. Hay un fondo, digamos, que no lo estamos viendo, eso es lo que decís. Hay un fondo sistémico que no lo estamos viendo en general. Y entonces el censo en sí mismo también es sesgado en cuanto a qué define como persona en situación de calle. ¿Qué define? ¿Qué causas, en definitiva, como yo construyo el dato? Si el 50% de las personas me dicen que están por problemas vinculares, entonces saco como conclusión que en realidad las personas se aíslan. Y después, cuando vas a estudiar un poco las trayectorias de las personas, lo que ves es que hay episodios de violencia severos, algo que no se tiene en cuenta cuando hablamos de situación de calle, expulsiones de centros de instituciones, violencia en las instituciones que después se erosiona justamente el vínculo, la confianza que se puede tener con otros servicios, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que ver, me parece, como cuestiones que a veces no son tan visibles o no son tan consideradas, ¿sí? Y que en definitiva forman parte del problema. Claro, este porcentaje que se manejó, ¿no?, de este 60%, teniendo en cuenta, digamos, el número de las 13.000 personas que pasaron por dispositivos de alojamiento del MIDES,
también capaz que es de rápida absorción, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, sí. Porque se ha hablado mucho de la puerta giratoria cárcel-calle. ¿Eso se puede cuestionar hoy entonces en términos de la problemática de las personas que no tienen una vivienda y que están en la calle o están en los refugios? Sí, yo creo que sí. Además, investigaciones locales de acá que hemos hecho acá en Uruguay muestran que en realidad no hay una puerta giratoria, sino que hay un circuito mucho más severo, que es un circuito al que le decimos un circuito punitivo habitacional, porque las personas, y que tiene que ser considerado dentro justamente del problema, ¿no? Porque las personas, primero por las vivencias que tienen dentro de las cárceles, segundo por justamente no hay una política que en empleo, en empleo, en salud, que justamente que atienda las necesidades que tienen estas personas, que a veces vienen con trayectorias habitacionales muy precarias, ¿sí? Entonces, un circuito punitivo habitacional que hace que, en definitiva, sea más que una puerta giratoria, ¿sí? Es decir, el sinhogarismo, o para este tipo de trayectorias cuando hablamos del sistema penal, involucra otro tipo de situaciones no visibles, pero que también hacen al problema y que justamente lo que sucede es que después ese circuito se agrava mucho más para que las personas puedan salir, ¿sí? Uh-huh. Acá me refiero a condiciones no visibles, condiciones de hacinamiento, condiciones alejadas, etcétera, ¿sí? Que justamente no son considerados en esto del sistema de la puerta giratoria. Entonces, lo que es importante, sí me parece, si bien no es una única causa justamente el sistema penal, sí como de la situación de calle, pero sí atender que las experiencias penitenciarias sí justamente predisponen de alguna manera esos circuitos punitivos habitacionales, ¿sí? De vuelta, creo que el foco no es el individuo que sale, sino una política que falla para brindarle oportunidades en vivienda, en trabajo y en atención a la salud a la salida, y que además tampoco trabaja antes en la cárcel para evitar que eso no suceda, ¿sí? Muy bien, hacemos la pausa. Sí. A la vuelta hablamos un poquito sobre esta estrategia nacional planteada, sobre algunos de los mitos que todavía mantienen, sobre la reacción de la sociedad frente a este problema también, ¿no? Uh-huh. Que lo estamos viendo de forma habitual con los requerimientos de levanten los campamentos, sáquenme las personas de la calle, ¿no? Que también es comprensible, pero bueno, ¿cuáles son de alguna manera los imaginarios que se están manejando en estos tiempos? Bien. Ya venimos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hace tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque?
nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Estamos conversando con Fiorella Chapezoni, socióloga que se ha dedicado en los últimos 20 años o en toda su carrera de investigación como socióloga a tratar de entender esta situación que vivimos con las personas que están sin vivienda, sin hogar, que están en la calle. Y hablábamos, Fiorella, que cómo cuesta también nombrar este tema, ¿no? Si pensamos en términos de derechos, si pensamos en términos de no discriminación, ¿cómo podemos nombrar? ¿Cómo nos podés decir que deberíamos, si tenemos en cuenta esta ética, nombrar a estas personas? Ahí está. Bueno, a mí me parece importante lo que mencionás ahora sobre los derechos, ¿no? Porque en general no se tiende a visualizar que la situación de calle es un problema de violencia y es un problema de vulneración de los derechos más básicos que tienen las personas, ¿sí? Ya sea de acceso a la vivienda, de acceso al trabajo, a tratamientos de salud, a poder estar en un espacio que no pueda ser violentado, ¿sí? A poder gozar de lo que todos necesitamos. Entonces me parece importante, la ex relatora para la vivienda adecuada justamente habla un poco de esto, ¿no? De que en realidad la privación del hogar o el sinhogarismo tiene que ver con la falta de un espacio para gozar de relaciones sociales, ¿sí? De un espacio propio. También que las personas que atraviesan esta situación, en definitiva, sufren la violencia, la discriminación, pero además que son agentes que deben ser reconocidos en sus derechos y que deben además intervenir en las políticas justamente de los propios sistemas que justamente que hacen que lo llevan a esta situación, ¿no? Claro. Entonces eso me parece también importante. En cuanto al problema, no hay una definición universal. ¿Sí? Estas definiciones sobre el sinhogarismo, situación de calle, exclusión sociohabitacional severa, lo que en definitiva, bueno, van cambiando de acuerdo un poco al contexto donde se manejan, donde están, ¿sí? Sí están habiendo intentos justamente, tanto en países del norte y acá en Latinoamérica ahora también, en buscar definiciones que puedan justamente ser más, poder tener una definición en común para poder también tener datos comparables, etcétera. Claro. ¿Sí? Sí. Pero si lo que hablábamos, si tenés una definición estricta, justamente lo que haces es tener una imagen distorsionada del fenómeno, que es lo que ha pasado en definitiva. Cuando tenés una definición más amplia e incluís otro tipo de situaciones de vivienda, por ejemplo, personas que están en riesgo de quedar en la calle, personas que están en una situación de emergencia porque sufren un aviso de desalojo, ¿no? Cuestiones por el estilo, gente que va a salir de las instituciones y no tiene a dónde ir. Cuando hablas de eso, el problema justamente se hace mucho más grande. También personas que viven en condiciones inadecuadas de vivienda, ¿no? Que también tiene que ser considerado. Claro. Justamente Luis Parodi, del director de DINALI, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, estuvo esta semana y él dijo que para él la vivienda era el tema central. Sí. Era una necesidad central, que sin vivienda no se podían resolver las otras cuestiones que tenían que ver con el consumo, con los vínculos, con los problemas de la salud mental. Sí, sí, estoy muy de acuerdo y también desde el núcleo creo que compartimos quienes trabajamos allí y también junto que venimos trabajando en extensión junto al colectivo de personas en situación de calle, NITEP, planteamos desde un inicio que la vivienda es un componente central para lograr la estabilidad en la vida. ¿Sí? NITEP le llama la trenza, una vivienda, más trabajo y más salud, e incluso la estrategia que presenta el Ministerio de Desarrollo Social está también muy emparentada con esa
alternativas, esta solución que plantea NITEP centrada en la tríada de estos 3 componentes. La vivienda es esencial porque ahí sí, la evidencia además muestra que el acceso primero a la vivienda justamente después provoca una serie de efectos positivos que tienen que ver con el bienestar de la persona, con un mayor acceso a oportunidades en empleo, por ejemplo, tratamientos de salud, baja la victimización. Y además es menos costosa, eso está por un lado frente a un sistema de refugios escalonado, que las personas, que está como mal planteado, mal diseñado, porque perjudica a la persona, lleva a que no tengan autonomía, rutinas que las personas no tienen por qué aceptar. Y además ese sistema escalonado lo que hace es que la vivienda se convierte, vamos a decirlo, en algo que tenés que mostrar mérito para sostener, ¿no? Para alcanzarla. En cambio, un sistema que esté basado en un acceso primero de vivienda, lo que hace es estabilizar justamente todas estas dimensiones. Y otra cosa importante también es que la vivienda, lo que muestra la evidencia internacional y regional, es que la vivienda tiene que estar separada de los tratamientos. Es decir, el acceso a la vivienda asequible y sostenida tiene que estar separada de si tú tenés algún problema de, vamos a decirle, drogas o de no conseguiste empleo. Bueno, pero no te quito la vivienda, no puede estar condicionada a esas variables. La vivienda tiene que seguir estando, porque lo que ha demostrado la evidencia es que a mediano y largo plazo todas esas demás cuestiones se van resolviendo. ¿Sí? ¿Y cómo se puede pensar, ¿no? Otorgar viviendas, ¿en qué esquema se puede pensar? ¿En viviendas colaborativas? Bueno, ¿cuáles son un poco las experiencias? Y no sé si esta estrategia del gobierno ya plantea un camino en ese sentido. Bueno, yo creo que acá lo novedoso, y me parece que los compañeros y compañeras de NITEP van a contarlo mucho mejor que yo, pero el tema de las viviendas colectivas de NITEP, las 2 viviendas que NITEP logra, y que han mostrado justamente que se puede sostener, ¿sí? Que se puede sostener esa vivienda, una vivienda, y que además esto mejora otro tipo de cuestiones más adelante. Hay como ciertas, las viviendas colectivas o viviendas en otros complejos, pero hay ciertas experiencias que han mostrado justamente esto, la experiencia, lo que más se habla es de vivienda primero, vamos a decirle que es Housing First, que es un sistema creado en Estados Unidos, y el modelo finlandés, ¿sí? Que lo que hicieron fue drásticamente reducir justamente las tendencias, el número, de personas en situación de calle en intemperie, a partir de invertir en vivienda social, ¿sí? Y contrariamente a lo que esto puede sonar contraintuitivo, pero en general quienes son partícipes de esos programas son personas que llevan muchos años en calle, que tienen problemas severos de consumo, y sin embargo son quienes más retienen la vivienda, es decir, casi todas las evaluaciones muestran distintos tipos en distintos países que más del 80% de las personas retiene la vivienda al menos por un año, claro, o más, ¿sí? Acá hay intentos desde el 2019 con ciertos proyectos que, se han tratado de acercar al modelo de vivienda primero, pero todavía no estamos, creo que todavía estamos lejos de entender que la vivienda no tiene que estar condicionada al tratamiento. En estos casos, en el caso de Uruguay, en realidad sí está condicionada, es decir, todavía prevalece una lógica de expulsión. Los propios refugios tienen una lógica de expulsión. Los propios refugios tienen una lógica de expulsión, totalmente. Las condiciones, creo que en estos últimos años se han agravado las condiciones de los refugios. Bueno, ni que hablar lo que está los equipos absolutamente desbordados, y ahora con el tema de los recursos económicos sin saldar. Pero además mismo las personas en situación de calle o que con experiencias de calle manifestaban esto, ¿no? Los refugios trabajan desde esa expulsión, es decir, personas que justamente que no quieren o que aceptar ciertas medidas o lo que sea, o no estar bajo la convivencia forzada, que es una de las cuestiones más críticas que señalaba NITEP, claro, lógicamente quedan por fuera, ¿sí?
o bueno, y esto de las expulsiones por distintos tipos de temas, ¿no? Bien, hacemos una nueva pausa. Fiorella, a la vuelta, entonces tratamos de dar algunos detalles más acerca de qué va a pasar con esta estrategia, más allá de la vivienda, qué otras medidas estás interpretando. Ustedes desde el núcleo también de la universidad están viendo como medidas positivas. Te mando un abrazo, Lara. Genia, Fío, dice. Hay personas también que se preguntan, ¿no? Si es correcto tomar los censos que hoy sabemos estuvieron mal hechos, en el sentido de seguir como comparando, ¿no? En esta lógica de decir, había tantos en el 2005, hay tantos ahora. No es que estén mal hechos, sino que es una técnica que es la que se llama point in time, que es el conteo en una noche, y bueno, es la que en general se utiliza en la mayor cantidad de países donde se hacen estos censos, ¿sí? Es más costoso, pero bueno, nos daría una mejor, tendríamos mejor información si, por ejemplo, no sé, pero tomáramos un tiempo, un lapso de tiempo más largo, es decir, en un año, por ejemplo, cuánta gente pasó por un sistema de refugios, cuánta gente vive de agregados que puede terminar en riesgo de situación de calle, ese tipo de cuestiones. Hacemos la pausa, ya venimos. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso desde hace años elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo, no solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afiliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Estamos a 10 minutos de las 14 horas. Estamos hablando sobre esta crisis social que vive nuestro país desde hace tiempo ya, con las personas que están viviendo o durmiendo en la calle, que tienen obviamente detrás de esta situación factores multidimensionales, que es muy difícil también, como Fiorella nos contaba, poder determinar por qué están o cuál es la solución. No hay una solución única, evidentemente, pero sí hay una solución que de alguna manera se coincide desde la investigación de la UDELAR y también el propio Luis Parodi, desde la experiencia en cárceles y con personas que también están en situación de calle, que de la vivienda es uno de los temas centrales a resolver.
hablábamos también de los números, ¿no? Y de cómo los números fueron un botín político también en estos últimos 20 años, desde que comenzamos a hablar y a detectar este problema, ¿no? De hecho, muchos, tal vez, y el propio presidente de la República lo dijo, se sorprendieron por el número que se manejó en esa conferencia de prensa de 13.000 personas que habían pasado por dispositivos del MIDES, pero en el 2024 habían sido 11.200 las personas que estuvieron en esos dispositivos de alojamiento, o sea que de alguna manera en un año sí hubo una escalada de un 20%, pero 11.000 personas en el 2024 de alguna manera no habíamos escuchado tampoco públicamente, ¿no? No, públicamente no. Se habló justamente en realidad de lo que daban los números del censo del 2023, que eran estas 2.000 y pico personas. Por eso tendemos justamente siempre a reducir el problema a personas específicas o que tienen ciertas características, ¿no? Por eso decíamos recién que, bueno, justamente de 11.000, 13.000 personas nos habla justamente de problemas que van más allá de lo que tiene que ver o de lo que se menciona como cuestiones más, si se quiere, problemas de índole individual, que no son individuales porque justamente lo que muestran es que fallan los sistemas, ¿no? Como decíamos recién, de salud, en prevención, de vivienda, etcétera. Y en esta estrategia que hay 42 medidas, hay también de alguna manera, hay 3 ejes, 3B, dijeron desde el gobierno, la vivienda, la vida. Y no me acuerdo cuál era la otra B, pero que tenía que ver también, no me acuerdo, pero bueno, que de alguna manera están vinculadas, interrelacionadas, ¿no? La vida, los vínculos y la vivienda. Exacto. Ahí está vinculada la vida, a la vivienda y a los vínculos. Sí. Y son de alguna manera los temas centrales que este gobierno con esta política quiere abordar. ¿Hay algo más que se pueda anticipar de cómo puede llegar a ser esta estrategia, Fiorella? Yo creo que ha sido importante que bueno, que hay un reconocimiento, lo que decíamos al principio, un reconocimiento público, político, de esta grave crisis social que tenemos con respecto a la situación de calle o al sinhogarismo en su sentido más amplio. Y creo que, me parece que esta estrategia es una manera de poder intentar al menos, o tiene la voluntad de poder atacar algunas cuestiones que ya nos explotaban en los ojos, ¿no? Creemos que en definitiva hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, es una estrategia que no tiene un enfoque de género y de disidencias, ¿sí? Y eso no es menor cuando lo que hablábamos recién, que en 2023 había un número de personas, más de 2.200 personas, mujeres con niños, niñas y adolescentes que están con problemas de hogar. No están en los refugios, no están en la calle, pero sí tienen problemas de hogar. Entonces, justamente, la situación de calle o el problema lo que hace es que no solamente refiere a ciertos perfiles, sino también que puede justamente una mujer con hijos no tener, no puede costearse un alquiler. Claro. ¿Sí? Pero además la violencia doméstica tampoco aparece, que es uno de los agravantes, es uno de los factores predisponentes para las mujeres que huyen de sus hogares. ¿Sí? Creo que tiene que ver además un enfoque de generaciones. La evidencia nos muestra que cuando se presenta una experiencia de calle temprana, entre los 13, 14, 15 años, está asociado a problemas de violencia infantil, física, sexual severa, ¿sí? O en instituciones de cuidado, y entonces las personas justamente optan en definitiva porque la calle se presenta como una solución mejor a lo que estoy viviendo dentro de cualquier aspecto domiciliar, de circunstancia domiciliada. Eso por un lado. Entonces el género creo que no está incluida, creo que un enfoque de generaciones tampoco. Después creo que ahí creemos desde el núcleo que la falta de prevención también, ¿sí? Si bien está asociada justamente a los egresos del INR o del INISA, no hay tampoco un enfoque del cómo, ¿sí? Y además no hay tampoco una prevención que tenga que ver con la vivienda, ¿sí? Esto que decíamos recién, personas que están en riesgo de perder la vivienda o que están en soluciones habitacionales muy precarias o que viven de agregados que pueden estar en un riesgo inminente de situación de calle. Entonces, capaz que la estrategia, en definitiva, debería, incorporar algunos de estos elementos que hacen sí a la vivienda, que hacen también a otras cuestiones que no están manejadas, sino que se refiere solamente a los egresos de las instituciones penitenciarias, ¿sí? Claro. Y no a otro tipo de situaciones habitacionales que alimentan la situación de calle o las experiencias visibles, ¿sí? Lo que se llama el sinhogarismo oculto, en definitiva.
Y en ese paquete, digamos, entran también pensiones, problemas de todo tipo, ¿no? Exactamente. Las pensiones, vivir de agregados, estar, en situaciones justamente muy precarias, muy hacinadas, ¿no? Que en definitiva, tienen que ver también con este problema. El problema de la situación de calle no es solamente un problema de vivienda, pero sí también lo es. No sé si, no es únicamente, pero sí. Y los países que han demostrado o que han bajado los números de personas en intemperie, lo que han hecho es justamente tener una oferta de vivienda asequible. O sea, no hay otros ejemplos que estén mostrando lo contrario. Me interesa marcar esto, porque esto sí forma parte de la evidencia. Entonces, descartar tan rápido que la vivienda y ponernos... Yo creo que tiene que acá haber, en definitiva, una voluntad política, un consenso social y también nosotras, tener un compromiso, ¿sí? La sensibilidad suficiente, formar parte de un compromiso ético de que hay personas que no pueden estar en las condiciones en las que están, ¿no? Tanto en lo que vemos en la calle o en personas que atraviesan otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces creo que la voluntad debería ir por ahí. Y también tenemos que, la sociedad tiene que incorporar, me parece, tener que esas políticas, pensar que esas políticas son legítimas, ¿sí? Que se generan mayores beneficios sociales. ¿Sí? Está claro. Fiorella, muchas gracias por acompañarnos en La Colmena. Seguramente vamos a volver a hablar. Te manda también un abrazo alguien que es estudiante y que dice que sos una genia, que sos su tutora de tesis de grado, pero no nos dice cómo se llama. Es muy importante, dice, incluir la dimensión de género para pensar la realidad de la población en situación de calle. Seguramente está haciendo una tesis con esta perspectiva. Gracias, Fiorella. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Ya está aquí en el estudio Pablo Casacuberta con un invitado muy especial que tenemos en La Colmena con Rafael Radi. Enseguida venimos. Por si acaso presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Sigo en dirección al norte. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Me río, me siento bien. Tu
Seguimos adelante en La Colmena, han pasado 2 minutitos de las 2 de la tarde y es el momento de abrirle la puerta al futuro con Pablo Casacuberta, que como ustedes ya conocen, el viernes pasado se sumó a una columna sobre futuros para abordar los vínculos entre la innovación, la sociedad del escritor, artista visual, cineasta uruguayo. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, Pablo. Se trata de uno de los hombres que vimos durante más tiempo en la pandemia, que escuchamos, que confiamos. Estamos hablando de Rafael Radi, que no necesita mucha presentación, pero que sí está bueno recordar el rol que tiene en el mundo científico mundial desde nuestro país. Vamos a conversar sobre el vínculo crítico de hoy, ¿no? De la ciencia y la sociedad y de cómo todo esto determina también nuestro desarrollo científico nacional. Pablo, bienvenido nuevamente. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, un par de palabras sobre Rafael. Es cierto que no necesita presentación. Él forma parte de una demografía reducida, pero afortunadamente creciente, que es los científicos que se pueden reconocer por la calle. Claro. No solo es una figura de referencia en la ciencia uruguaya, sino es miembro fundador y primer presidente de la Academia de Ciencias de Uruguay, miembro de la Academia de Ciencias Norteamericana, una rareza para un latinoamericano, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, y al mismo tiempo una persona que ha desarrollado una labor intensísima en la ciencia y dirigido un instituto de investigación maravilloso. Rafa, es un honor tenerte con nosotros en esta primera iteración de nuestra búsqueda de miradores para ver el futuro. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, saludos y felicitaciones y los mejores deseos para este proyecto que se inicia de la Diaria Radio. Por supuesto, saludos a Carolina. Gracias, Rafael. Y al querido Pablo, con el que tenemos lazos de amistad, intereses comunes en esa interfase ciencia, arte y sociedad. Así que es un gusto estar en este lugar tan bonito, además, que nos permite ver toda esta bahía de Montevideo luminosa. Sí, sí. Vemos futuro en el horizonte y capaz que en el puerto también vemos algo de futuro. Estamos de alguna manera en una posición privilegiada en ese sentido. Ver el horizonte, aproximarse al horizonte con la mirada. Divino. Hay que decir una cosa que decíamos la vez pasada, y es que es imposible trazar futuro sin hacer un poco de pasado, o al menos de pasado reciente. Quisiera hablar de los aprendizajes que tuvimos como país durante la pandemia. A vos te tocó coordinar el grupo del GACH, que tuvo un rol tan definitorio. ¿Acaso fue la vez en que en la historia del Uruguay más directamente se relacionó la ciencia con la vida cotidiana? Contame, ¿qué sentís que se produjo allí como un aprendizaje que sea capital para el futuro y qué nos faltó aprender desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que nos demostró como sociedad, y yo creo que eso sí dio una visibilización al sistema científico muy fuerte, que teníamos instalado un aparato científico tecnológico que se había construido desde hacía varias décadas, que tenía una historia previa, que fue discontinuado parcialmente, pero fue muy golpeado por el periodo de la dictadura y de la intervención universitaria, y luego hubo un resurgimiento con otras características post-dictadura, y que a lo largo de los últimos casi 40 años, y ahí, bueno, he tenido el privilegio por un tema cronológico de haber vivido desde las primeras etapas fundacionales, con las conversaciones entre Roberto Caldeiro Barcia, el fundador del PDCIVA, con el primer gobierno de Sanguinetti, Adela Reta, Samuel Lichtenstein como rector de la universidad, cuando se fue armando el programa de desarrollo para las ciencias básicas, donde por primera vez en el país se pone la ciencia en el contexto de una formación académica profesional de nivel doctoral, y ese proceso se recibió en el 2020 con un conjunto de personas y profesionales que estaban prontos para un gran desafío. Y yo diría que pasamos a ser una ciencia tridimensional a una ciencia en 4 dimensiones, en el sentido que la dimensión tiempo
apareció exigiéndonos como nunca antes. Claro. Siempre me gusta decir que a nosotros los científicos nos gusta transitar las avenidas que avanzan hacia la búsqueda del conocimiento con una velocidad crucero, 40, 50, máximo 60 kilómetros por hora. Nos empezamos a sentir incómodos si nos piden demasiada aceleración, porque esa aceleración excesiva muchas veces compromete la calidad de lo producido. Por eso, así como se habla de fast food, a veces hablamos de fast science, y esa ciencia en general no es de muy buena calidad. Pero bueno, la situación pandémica exigía una generación, análisis y procesamiento del conocimiento científico a velocidad real, en tiempo real, y dando productos concretos al gobierno nacional, a la oposición política y a la sociedad toda con una resolución cotidiana. Que hay que decir que es interesante que en general los tomadores de decisiones no son muy amigos de decir no sé. Y la pandemia nos colocó a todos en la posición de decir colectivamente, a nivel de toma de decisiones, no sé lo que hay que hacer. ¿Será que nosotros alojamos la incertidumbre en términos de diálogo sobre posibles futuros lo suficiente, o hacemos de cuenta que sabemos y necesitamos mucho más asumir que no sabemos? Sí, yo creo que en condiciones de tranquilidad y tranquilas tenemos como una actitud social de que conocemos todo, casi todo, y que nos van a venir a decir otros y esto. Creo que en los primeros meses de la pandemia realmente uno sentía ese gap de conocimiento dramático. Estaba inclusive difícil salir a hablar, a decir algo mínimamente producente, una palabra que he tomado de Pablo de hace algunos años, una buena palabra del idioma español. Y de las cosas que aprendimos es que, bueno, que sí tenemos equipos de investigación y profesionales en la ciencia con niveles de formación muy avanzados, que pueden articular con el sistema de salud, con el sistema político y con la sociedad. Ahí había como un conjunto de dimensiones que atender, todas a la vez. Sí. Y lo otro importante y no menor es que eso se produjo con una actitud y una ética de trabajo que priorizó lo colectivo por sobre lo individual. No había lugar para que la gente, digamos, tratara de mostrarse como el que tenía la verdad o el salvador, sino que lo que funcionó muy bien fue el equipo, con normas de trabajo en tiempo real y con procesos de transferencia de información que fueron muy claros en términos de quién ocupaba cada espacio, quién ocupaba el espacio de la producción de conocimiento, quién era el efector de las políticas públicas de salud, que obviamente era el Ministerio de Salud Pública y todos los efectores de salud, y quiénes tenían la responsabilidad de la toma de decisiones. Y era importante no mezclar esas dimensiones, porque en un proceso largo después se empieza a mezclar todo y se empieza a perder la credibilidad, y la confianza en pandemia para las sociedades fue esencial, confiar en lo que se estaba decidiendo y haciendo. Me interesa, Pablo, esta otra pregunta que hacías, ¿no? Que no sé si, creo que no la respondiste en términos de si ese aprendizaje se capitalizó, ¿no? Estás hablando de qué es lo que pasó en ese momento, pero ¿qué pasa hoy? ¿Se puede ver que esa dinámica, ese vínculo está sucediendo? Yo creo que quedó un germen, creo que todo el sistema político y la sociedad tomó conciencia de que esto era así. Todavía eso está en la memoria colectiva, pero creo que en términos prácticos pasamos una sequía, otra casi sequía, nos vino la crisis de esta plaga, el picudo rojo, tenemos los asuntos de movilidad de la zona metropolitana que se discuten, y yo creo que esa dimensión de análisis multidimensional, ordenado, con un intercambio con la sociedad transparente y creíble y no partidizado, porque hay asuntos que son del dominio técnico, más allá que luego sí hay que tomar decisiones políticas, creo que esa riqueza no la hemos aprovechado en toda su dimensión. Entonces, diría que quedamos como a mitad de camino entre algo que, en mi opinión, fue algo muy fértil y que demostró ser útil. Ese conocimiento está, pero no se ha articulado, y algunas discusiones del ámbito público que se han venido dando en estos últimos años, a mi juicio, han sido bastante desordenadas, entrópicas, caóticas, y la sociedad está confundida muchas veces. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir? Y ahí creo que apoyarse en el sistema académico y científico es una práctica buena. Hay una obsesión mía reiterada que es, vos mencionaste que cuando
cuando la pandemia se pone de relieve y se pone en valor público el hecho de que tenemos un sistema de ciencia bastante establecido, con un gran desarrollo, que de pronto se torna visible. Y mi obsesión es cómo visibilizamos aquello que está buenísimo y no estamos viendo hoy. Si estuviéramos en un asado, porque este es el momento, la pandemia fue el momento donde la ciencia llegó al ámbito del asado, donde estuviera y alguien te dijera, ¿qué aspectos de lo que está pasando están buenísimos si no los hemos capitalizado? Hoy, ¿qué mencionarías? Y al mismo tiempo, ¿qué necesitamos visibilizar? ¿Qué necesitamos ver? ¿Hacia dónde hay que mirar? Bueno, yo creo que algunas de las lecciones aprendidas se están empezando a estructurar en los nuevos procesos de incorporación del sistema científico a la sociedad. Creo que el esfuerzo de Uruguay Innova es un esfuerzo que hay que analizarlo con atención, hay que acompañarlo, hay que ayudar a que se desarrolle de la mejor forma posible, porque es un fenómeno, son políticas de Estado, ¿no, verdad? Entonces ahí creo que todos los partidos políticos, básicamente todos, están visualizando al aporte de la ciencia como enclave de desarrollo nacional. Y creo que esa idea de que el sistema científico llegue a los ministerios, a los entes, al sector privado, con mucho más intensidad, a las grandes industrias, pero también a las medianas y pequeñas, ¿no, verdad? Es algo que es una dinámica que hay que irla construyendo y hay que tener políticas públicas, en mi opinión, bastante activas. Y creo que, bueno, se está pensando en esa dimensión. Entonces yo digo que ahí, dentro de las lecciones aprendidas, eso es algo positivo, hay que ver, esto está transcurriendo, hay que ver cómo se termina de estructurar. Y creo que en este momento de cambios tan dramáticos en el mundo, por un lado, y por otro lado también tan desafiado por problemas que tienen que ver con la pérdida de la paz en grandes regiones del mundo, la guerra, las incertidumbres, tener la capa de pensamiento crítico muy afinada y muy interactiva con la política nacional y con la sociedad, es un capital enorme. Es decir, es como tener un equipo de fútbol en la cancha y lograr que desde el golero hasta el número 9 todos sepamos a qué estamos jugando, ¿no, verdad? Sí, lo que yo veo en esta panorama que me planteas, que es interesantísimo, es nosotros construimos como sociedad narrativas en torno a casos. Es decir, si vos tuvieras que elegir una serie de ejemplos de logros que hemos tenido a nivel científico, que vos, estamos en el asado, yo tengo el choripán en la mano y te digo, Rafa, contame lo que le tengo que contar a mis hijos para alentarlos sobre este proceso. ¿Qué me dirías? ¿Qué me citarías? Y al mismo tiempo, ¿hacia dónde hay que llevar la mirada? Que digas, mira esto, nota esto. ¿Qué harías? Bueno, yo creo que, a ver, de las distintas... Primero que se construyó un sistema científico, ¿no? En 4 décadas. Pasamos de ser, a mitad de la década de los 80, un puñado de pocas decenas a más de 2.000 científicos. Claro, pasaron casi 4 décadas. 2.000 científicos categorizados que el Uruguay tiene en el Sistema Nacional de Investigadores, que fue creado por una ley nacional. Uh-huh. Eso es un esfuerzo que implica voluntad política, votaciones. Hay una construcción de un sistema, hay construcción de instituciones. Esas son buenas noticias como la base del sistema. Y después yo diría que uno puede tomar distintas áreas del conocimiento y decir, bueno, acá hay un montón de información que se fue generada. Obviamente, la revolución biológica, Uruguay no es ajena a ella, y no solo la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Clemente Estable y el propio Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias generan una red que impacta en la medicina, en la agronomía, en la veterinaria, y eso tiene el impacto real hoy. Capaz que no es noticia todos los días, pero hay un montón de acciones que se están tomando. Se han generado compañías, startups, un montón. Ahora, eso hubiese sido impensable en la década de los 80 y 90. Hay varias decenas de startups de las áreas biológicas con técnicos y científicos uruguayos que obtienen proyectos con capitales de riesgo, que se desarrollan. Es una línea de trabajo que Uruguay está profundizando, ¿no, verdad? Y después tenemos otras situaciones, como hoy comentábamos más temprano, antes de salir al aire, los matemáticos de Uruguay, que cuando en la década del 80 y los 90 en algunos ámbitos, cuando se discutía la construcción del PDCIVA, los doctorados, se decía, ¿para qué queremos matemáticos? Para que vayan a la clase secundaria, nada más. Y hoy los matemáticos tienen pleno empleo, porque o trabajan en los sectores académicos o trabajan en inteligencias de ciencia de datos o inteligencia artificial. Yo creo que hoy el desempleo para un matemático en Uruguay es 0.
Claro. Entonces, si eso no lo hubiésemos construido, hoy no lo tendríamos. Y por eso Uruguay tiene como posibilidad ser un hub regional e internacional de temas que tienen que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, entre otros. Así que hay un montón de ejemplos de éxito. Creo que muchas veces están bastante por abajo del radar, pero en ese sentido Uruguay tiene una estructura sólida, institucional y de capital humano. Y una pregunta es, bueno, pero ahora hay más o menos un científico cada 1000 personas económicamente activas. Ajá. ¿Eso es poco o eso es mucho? Y la respuesta es, depende del modelo de desarrollo que queramos. En los países altamente intensivos en ciencia, la relación es 10 veces más. En los que no se aplica la ciencia para el crecimiento de la sociedad y el desarrollo es menos. Y Uruguay está en una especie de promedio, 1 en 1000, pero con la perspectiva, éramos 0,01 en 1000 hace 40 años. Entonces, bueno, la perspectiva es que si esto se desarrolla, se va a necesitar más capital humano, más talento. Me gusta más hablar de talento, que a su vez el talento hay que protegerlo y retenerlo. Pablo, perdón, hacemos la pausa y a la vuelta dejamos planteado lo que querías decir. Claro. Quedamos así. Quedamos así, ya venimos, estamos hablando con Rafael Radi aquí en La Colmena, hacemos la pausa. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Alfajores Terrabusi, Pepitos Triple Shot u Oreo, 2 por 99 pesos. Galletas surtidas Lía, 400 gramos, 109 pesos. Con descuento Pro, 89 pesos. Café Chaná Familiar, 500 gramos, 599 pesos. Yerba La Selva, compuesta en forma especial con hierbas o colesterol, 1 kilo, 189 pesos. Dulce de membrillo Doña Elvira, 100 gramos, 9 pesos con 50. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Estamos conversando con Rafael Radi, con Pablo Casacuberta en su columna sobre futuros. Trajo este invitado de lujo para poder situar la ciencia en su vínculo con la sociedad, con el desarrollo nacional, en estos momentos, después de esa experiencia de pandemia de la cual ya conversamos, y ahora mirando un poquito más hacia el futuro, Pablo. Sí, bueno, siempre la pregunta vinculada a la innovación y al desarrollo científico es ¿quién? ¿Quién la hace? ¿Cómo generamos una generación, valga la redundancia, que se encargue de ese cambio? ¿Cómo nos ocupamos de los talentos, por una parte?
cómo incubamos vocaciones y cómo construimos al mismo tiempo un espacio para esas vocaciones. No es cuestión de simplemente de formar personas y que después se vayan a Bélgica. Claro. Acá la idea es cómo logramos... ¿Cuál es tu visión sobre cómo se plantea ese futuro? Ese futuro que incluye una dimensión académica, una dimensión individual, profesional. ¿Por dónde la ves? Creo que por un lado, el Estado, y es el Estado que lo tiene que hacer, no me pesa tener que decir eso, porque el Estado hay cosas que si no las hace el Estado no lo va a hacer el privado. Todo lo que es la formación de recursos humanos, una universidad o universidades públicas fuertes, además de las universidades privadas, pero los sistemas de becas, lograr que personas que tienen entre 20 y 30 años puedan dedicarse a la tarea de formación, una formación de alto nivel, para lo cual, bueno, el Sistema Nacional de Becas hay que sostenerlo y expandirlo, eso es importante, para que una vez que se reciban sí puedan tener distintas opciones. Y las opciones no pueden ser únicamente el sector académico, sino es algo que el sector académico forma profesionales, científicos que vuelven al sector académico, que vuelven a formar, y eso tiene un límite, lógicamente, más allá de que las universidades se están expandiendo, porque la matrícula afortunadamente se está expandiendo. Pero entonces la salida hacia otras soluciones laborales, de calidad, que pueden ser el sector privado nacional, el sector privado internacional. Hay muchos científicos uruguayos que trabajan para el mundo, desde sus casas, ¿no? Toda la gente que trabaja en tecnologías de la información y la comunicación, trabajan en condiciones muy, muy buenas, y tengo ejemplos muy, muy claros. Y bueno, y después, bueno, en general, en el sector privado de innovación, ¿no? ¿Verdad? Uruguay tiene un complejo agroindustrial muy fuerte, ahí hay un espacio muy grande, están los temas de salud, en fin, hay un conjunto de áreas donde el Uruguay puede incorporar ciencia, hasta el sector turístico, digamos, puede incorporar dimensiones científicas. Entonces ahí hay como una articulación que naturalmente esto tiene que provenir de las políticas públicas, de cómo se articula la formación con las posibilidades laborales, tanto públicas como privadas. Lo que queda claro es que el sector público no puede absorber todo lo que genera, y sí las universidades tienen que proveer la calidad de formación y los espacios para que la formación sea del más alto nivel. Estamos enfrentando en los años venideros una progresiva reestructura del sistema de agregación de valor, del mercado del trabajo, la incorporación de la inteligencia artificial, va a tener consecuencias sociológicas muy complejas. Sí. ¿Te parece que vamos a poder enfrentarlo sin hacer alguna clase de gach? Bueno, yo diría dos cosas, que el impacto de esta revolución científico-tecnológica que viene a través de la herramienta de inteligencia artificial es enorme y va a impactar a nivel global. Ahora, en ese impacto es probable que hayan ganadores y perdedores, sociedades que se adapten mejor al cambio y otras que se adapten peor al cambio. Yo entiendo que Uruguay tiene los elementos para una adaptación buena en ese marco global, que va a ser traumática, que va a ser dolorosa, como también va a ser dolorosa la adaptación al Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. Es decir, pero bueno, ahora, para que eso ocurra, hay que trabajar, anticiparse, ¿no verdad? Hay que anticiparse, hay que tener una mirada anticipatoria, hay que estar muy en contacto con el planeta y tener técnicos con una mirada muy amplia que vayan haciendo diagnósticos y propuestas muy en interfase con el sistema político y la sociedad. Y eso es a tiempo real. Ahora, en ese sentido, esa aceleración de la búsqueda de respuestas la tenemos que experimentar ya. Para poner como un ejemplo, ¿no? De cómo decías, la adaptación puede ser buena. ¿En qué sentido puede ser buena? ¿Cómo materializamos esa claro, cuestión? Porque partimos de una sociedad que tiene instituciones que funcionan, tienen universidades que andan, tiene un sistema científico establecido, tiene un sistema político que dialoga, y en general una sociedad que más allá de matices cree que este modelo de funcionamiento es correcto. Entonces, hay un nivel de educación a nivel promedio, a nivel internacional, que es bueno, hay mucha gente que llega a secundaria y a nivel universitario terciario, entonces eso da una plataforma un poco más resiliente a los cambios tecnológicos que estamos experimentando. Ahora, eso
por sí solo no asegura nada, excepto se trabaje fuertemente para tratar de entender qué está pasando, cómo nos vamos a adaptar y cómo se van a tomar estas nuevas herramientas para el desarrollo de la sociedad, y aquellos que eventualmente pierdan en este proceso, sectores muy primarizados, cómo logramos reengancharlos en esta nueva dinámica vertiginosa. Nosotros mismos, que somos científicos, estamos todos los días aprendiendo de cómo en lo que hacemos no quedarnos atrás. Claro. Es interesante que yo te estoy mirando y estoy mirando allá atrás la pantalla donde se te ve hablar y veo el horizonte detrás tuyo y pienso que un poco la respuesta está en esa imagen, mirar más lejos, digamos. Sí, sí, y un poco lo que decías hoy de esa a veces suficiencia que uno tiene, si yo ya sé todo, esto no me va a agarrar desprevenido. Yo sería mucho más humilde desde el punto de vista intelectual y diría, tenemos un desafío inmenso por delante, desconocido en su impacto, en lo que va a pasar dentro de unos pocos años. Nosotros mismos en biología, el impacto de la inteligencia artificial en la predicción de estructuras es lo que tardábamos 10 años, ahora tardamos 2 semanas. Claro, porque lo que se modificó es de alguna manera la herramienta, ¿no? La herramienta con la que uno hacía ese descubrimiento, para hablarlo así. Y no solamente se modificó cuantitativamente, sino que profundamente en forma cualitativa, la calidad de lo que obtiene. Pero también uno lo puede usar a favor para ahorrar tiempos y acelerar procesos. Pero eso requiere, de entrenamiento, de aprendizaje. Vamos a tener que estar tomando decisiones en tiempo real también. Y de otra vez, quizás es de las lecciones aprendidas. Sí podemos tomar decisiones en tiempo real, con un aparato construido, pero tiene que haber mucho diálogo entre el área científico-tecnológica, el área de la política y la sociedad. Ese triángulo tiene que ser un triángulo virtuoso, permanentemente conectado. Obviamente que acá los trabajadores organizados, el propio PIT-CNT ya claramente tiene grupos de trabajo en esto, pero también porque acá va a haber mucho cambio en el mundo del trabajo. Hace unos años en la Comisión de Futuro de Diputados se hablaba de el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, y parece un trabalenguas, pero no lo es, y es así, son las dos dimensiones. ¿Puedo hacer otra cosita, otra pregunta, Pablo? Aquí estuvo Judith Schutz la semana pasada y hablábamos sobre si Uruguay tenía que elegir alguna carrera, ¿no? Alguna liga en este desafío. Y ella decía que había algunas carreras que teníamos que, de alguna manera, descartar, ¿no? ¿Vos creés que hay alguna carrera que no podamos competir y que sí es importante que desde esa política pública que tú mencionás se elija alguna liga en la que jugar este partido? Yo creo que el país tiene algunas fortalezas muy claras en las ciencias biológicas y en las ciencias de la información y la comunicación. Sin duda que esos dos bloques hay que alentarlos e empujarlos. Son el futuro, el presente y el futuro. Ahora, nunca fui proclive a que eso genere inhibición de otras cosas. Porque nunca se sabe por dónde va a venir el cambio de paradigma. Entonces, así como el sistema protegió a sus matemáticos en aquel momento que nos decían, ¿para qué queremos hacer matemáticos en Uruguay? Y hoy tienen pleno empleo en ciencia de datos e inteligencia artificial, que en la década de los 80 y los 90 no existían. Yo diría siempre dejar un espacio, que eso tiene que ver con el tipo de llamados que hace la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, las vocaciones. Dejemos siempre un lugar para lo diferente, con calidad. Protejamos ese espacio porque los breakthroughs siempre muchas veces aparecen por lo que no está planificado. Entonces siempre se habla de ciencia pertinente y a mí me gusta también pensar en la ciencia impertinente. Muy bien, Pablo, tenemos que despedirlo, una pena. Un placer haber iniciado este ciclo con un invitado como una charla tan abarcadora. Te agradezco infinitamente, gracias Carolina también por este diálogo que para mí es un puntapié inicial. Gracias a los dos y muchos éxitos en este espacio. Y me gusta cerrar con este mensaje de Adriana de las Acacias que dice: este tipo de entrevistas deberían multiplicarse para levantar el ánimo en días grises, en varios sentidos. Saludos a los científicos que hacen a nuestro país, ¿no? Gracias, y también creo que de alguna manera sí fue una conversación esperanzadora, mirando hacia adelante. Hacemos la pausa y ya está Cecilia Fuentes aquí para abrir esta agenda cultural que nos va a llevar a 33.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Alfajores Terrabusi, Pepitos Triple Shot u Oreo 2 por 99 pesos. Galletas surtidas Lía 400 gramos 109 pesos. Con descuento pro 89 pesos. Café Chaná Familiar 500 gramos 599 pesos. Yerba La Selva compuesta en forma especial con hierbas o colesterol 1 kilo 189 pesos. Dulce de membrillo Doña Elvira 100 gramos 9 pesos con 50. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Nos entretenemos y entre soltamos desencontrada y entrelazada fuimos tiempo libre, homies pasatiempos, atravesando el espacio en tempo lento. Entretenemos y entre soltamos desencontrada y entrelazada. Muy bien, han pasado 34 minutos de las 2 de la tarde. Estamos en La Colmena abriendo el espacio del néctar de este alimento cultural que nos trae Cecilia Fuentes, también con otra invitada, con una invitada en este caso, porque vamos a hablar de un recorrido muy reciente que se hizo este domingo en 33, llamado No Me Acuerdo, que de alguna manera lo que hace es recuperar memoria, resignificar también una historia muy dura para 33, para un grupo grande de jóvenes, y por eso, además de recibir a Ceci en este día, estamos recibiendo también a Ana Clara, ¿no? Actriz que ha participado de esta historia que ya vamos a empezar a conocer. Bienvenida, Ceci, en este segundo viernes. Para todos. Buenas tardes, Carola. Bienvenida, Ana Clara. Muchas gracias. Sí, vamos a ir conociendo, entrando de a poquito en esta historia que yo confieso que no conocía, que fue hermoso poder conocerla a través de un hecho artístico justamente. Nos van a ir acompañando además las canciones que están seleccionadas para este proyecto, y confieso que lo primero que me llamó la atención fue el afiche que realizó la artista visual Irene Montero. Bueno, fue lo que más me llamó la atención, y hermoso. Que fue la primera persona con la que coincidí antes de subirme al ómnibus, porque bueno, esto se trata de un viaje de Montevideo 33. El domingo pasado, el 12 de abril, partieron 2 ómnibus desde Implosivo Artes Escénicas. En el camino se van alternando imágenes y pensamientos. Vamos a hacer una especie de crónica de lo que fue ese recorrido. Ya unos kilómetros fuera de Montevideo, un grupo de muchachos pesca en una cañada. Más adelante, una familia a la vera de la ruta aprovecha la tarde de sol. Salpican el pasto hongos de grandes proporciones, esos que se llaman esponjas. Capaz que Sequeira te tiró algún pique. Sequeira habló de esponjas, sí. Pasamos por Solís de Mataojo y escucho como unas señoras se maravillan con los mismos cacharros que mi madre añora cada vez que pasamos por ahí durante décadas.
Llegamos a Minas. Empiezo a registrar frases de las personas que me rodean. Cuando alguien es lindo por dentro, te enamora siempre, dicen. Muchos estragos del picudo rojo y aparecen las sierras. Ñandúes por doquier, pero muchos a lo largo de unos cuantos kilómetros de recorrido rutero. Los altarcitos al estilo del Cauchito Gil argentino en memoria de alguien que haya quedado anclado a ese pedacito de camino, y los típicos animales de la ganadería uruguaya, vacas, ovejas, un lote de toditas negras, luego gallinas libres entre el verde, escarbando en la búsqueda de bichitos o hierbas que luego sí que sí colorearán sus huevos. Una yegua con su potrillito lo uno gateado, como el de la canción del Arbanoa Carrero. Qué lindo te sale todo este estilo campero. 4 gavilanes comiendo carniza en el suelo, Mariscala, Pirarajá con su mini cementerio rodeado de arbolitos, y la forestación partiendo cerritos con sus hileras perfectas de eucaliptus en dos, un grupo de troperos, entre ellos una niña arreando una Hereford. Vamos entrando en 33 Capital, un mismo día en el que 51 años atrás cambió la vida para un grupo de adolescentes olimareños. Pienso que este viaje es como el que aquel grupo de jóvenes en 1975 hizo hasta La Esmeralda para vivir un campamento, una convención en la que pensar el mundo que querían cambiar, y se mezclaba en este viaje la ilusión, la aventura y el sentido de comunidad de ir a compartir una experiencia. Y escucho, lindo pueblo, arroz y perros. Parece que los espectadores se van adentrando en la poesía. ¿Qué íbamos a hacer? Participar de esta intervención urbana llamada No Me Acuerdo. ¿Y quién impulsó este proyecto artístico social? Ana Clara Sosa, que es quien nos acompaña hoy, que es oriunda de 33, así como Matías, nuestro productor y co-conductor. Bueno, contanos, Ana Clara, un poco qué historia es la que saca del olvido este trabajo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por recibirme. La historia que buscábamos contar en esta intervención es la historia de los jóvenes del 75 y en particular de una de sus protagonistas, que es Liliana Pertuis. Para dar un poquito de contexto, porque a lo mejor no todo el mundo conoce el caso, el 12 de abril, entre el 12 y el 13 de abril de 1975, 25 menores de edad pertenecientes a la UJC, a la Juventud Comunista, fueron detenidos por el gobierno dictatorial, privados de su libertad y por supuesto sometidos a todo tipo de apremios físicos y psicológicos. Estuvieron primero un mes en el batallón de infantería número 10 de la ciudad de 33 y después los trajeron para el Consejo del Niño, acá en Montevideo, donde estuvieron hasta el 31 de octubre de ese año que fueron liberados. Cuando los liberan y vuelven a su ciudad, se encuentran con que el Comando General del Ejército había emitido un comunicado donde los acusaban de haber formado parte de ese famoso retiro en La Esmeralda, donde habrían cometido todo tipo de competencias sexuales, intercambios de pareja, orgías. Recordemos, adolescentes de entre 12 y 17 años. Y por supuesto la moral pueblerina de aquella época eso no lo vio con buenos ojos, entonces la mayoría de ellos se vieron obligados a dejar su pueblo. Ninguno de ellos pudo volver a estudiar hasta el retorno de la democracia y por supuesto se vieron marginados y excluidos de ese lugar que los vio nacer, ¿no? Entonces, a través de la historia de Liliana, de su vivencia personal, de lo que fue esa historia, buscamos contar lo que estos jóvenes tuvieron que atravesar y buscar, de cierta manera, reconstruir. Exacto. Eso. Ahora podemos conversar un poco, vamos a escuchar en realidad a Ximena Echeverría, que es la directora de Implosivo Artes Escénicas, que fue quien, digamos, organizó un poco este trabajo artístico, porque nos narró algunas de las claves del proceso creativo y lo primero fue conocer a Liliana. Cuando bajé de la casa, Liliana, me acuerdo que la miré y le dije, Clara, tenemos que trabajar sobre esta historia, que es una historia uruguaya, que es una historia nuestra, que es una historia en donde tenemos el privilegio de que nos la puedan contar en primera persona. El teatro es efímero, el teatro lo van a ver poquitas personas en ciertos lugares, nosotros queríamos llegar a otros espacios y que esto tuviera después otro camino, que no fuera solamente el espacio de una función. Y siempre le sentí que no podíamos ficcionarlo, entonces ahí empezamos con el viaje de que fuera un documental. Empezamos a trabajar en bitácoras de trabajo,
de cómo nosotras artistas o cómo hoy nos atraviesa esta historia. Y siento que lo que pasó el domingo es producto de mucho tiempo de trabajo, de mucha responsabilidad también, y de tener un equipo sólido que se involucra, ¿no? Y que ve el arte como transformador. Clara, contanos cómo se estructuró esta intervención, porque tiene varias etapas y va a tener una continuidad, digamos. Así nos decía un poco Ximena recién. Sí, es un proyecto que se desarrolla en 3 etapas. La primera fue obviamente la intervención del 12 de abril en 33. Ya está desarrollándose la segunda etapa, que es este documental que mencionaba Jime. La idea de generar ese documental tiene que ver con esto que ella decía, de que nuestra herramienta artística es efímera. Y este tipo de eventos artísticos e históricos también, ¿por qué no?, tienen que quedar de alguna manera registrados, ¿no? Es importante generar documento con respecto a lo que hacemos. Entonces, actualmente se está como procesando todas esas imágenes que fueron generadas ese día. Y la tercera etapa va a ser una nueva propuesta escénica que se va a desarrollar acá en Montevideo, que no va a ser la misma que sucedió en 33. Lo que pasó ahí ese 12 de abril es único e irrepetible, no va a volver a pasar, sino que lo que vamos a hacer es, de cierta manera, deconstruir ese relato y contar lo que pasó ese 12 de abril del 75 y lo que nos pasó a nosotras, actrices, jóvenes, gurisas sensibles, ese 12 de abril del 2026. Bien, vamos a esperar ese material. Yo por lo pronto les quiero contar cómo viví esta experiencia. Bueno, nos congregaron frente al Monumento de los 33 Orientales, en la Plaza 19 de Abril, que tiene las libertades inscriptas metal sobre piedra de ideas de expresión de religión individual, social, política, económica, de asociación. De ahí partimos en procesión hacia el Liceo número 1, que era donde iba Liliana. En ese entonces, en el transcurso de las 7 cuadras, fuimos cantando canciones. Este, en realidad, es el cancionero, que está, además, tiene hojas Tabaré para cada canción. Divino. Bueno, y entonces, para, eliminar las diferencias, ¿no? Y que todos conociéramos lo que se iba cantando. Iba pensando cuántas personas habría que fueran mismo de 33, y después me enteré que fueron 75, justo ese número, ¿no? Esa cifra alusiva al año en el que sucedió un poco. Esto. Mezclados entre todos van apareciendo los jóvenes estudiantes que se empiezan a poner estas túnicas que estuvieron trabajando tan preciosas, bordadas a mano, con frases e imágenes alusivas, y ahora todos somos esa comunidad olimareña que esta vez elige participar y arropar a esas adolescentes. Las alumnas llevan faroles, contrarias a lo que significa alumno, ¿no? Pienso, ellas son las que portan la luz. La coreografía, pasos militares, rayuela, farolera, canción y juego que atrapa y no deja salir. Oigo un diálogo entre dos señores mayores. Qué bueno esto, le dice uno al otro, y el otro le responde, se rompen los moldes. Claro, porque no eran espectadores, sino eran estaban ahí participando, ¿no? Claro. de esta propuesta. Quienes están con la posibilidad de ver en streaming esta nota, háganlo, porque estamos compartiendo también fotografías para aquellos que de repente tienen esa chance. Claro, porque la ciudad vio esto como con extrañeza, con distancia, ¿no? No sé cómo lo habrán sentido ustedes en el cuerpo, eso, de alguna forma. Bueno, llegamos al cuartel y nos cuentan sobre la tortura, el plantón específicamente, y lo empezamos a sentir en el cuerpo las personas que estábamos presenciando ese hecho, y solo habían sido 15 minutos. Escuchemos un fragmento de la intervención. Bien. 5 meses estuvieron en el INAU. Liliana cumplió 16 años ahí, la saludaron, pero ningún gesto de humanidad era suficiente para paliar lo que estaban imponiéndoles de alguna manera. Entonces llegó el comunicado, la arquitectura de palabras, como lo describieron en la intervención, que la sentenció. Oigamos ese comunicado, es el audio 2. Comunicado.
Los hechos investigados se originaron en un campamento realizado en La Esmeralda, departamento de Rocha, en enero de 1975. Durante dicho campamento, los participantes convivían en completa promiscuidad, siendo habituales los cambios de pareja en sus hábitos sexuales, llegándose incluso a la práctica de verdaderas competencias de índole sexual. Jovencitas cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años contrajeron enfermedades venéreas como consecuencia de estas prácticas. Esta situación es el resultado directo de la prédica marxista y del deterioro moral que ella provoca en la juventud. Terrible, ¿no? Fue la acusación entonces que de alguna manera tú, Ana Clara, anticipabas, y que fue lo que motivó entonces, lo que generó como pretexto para todo este atropello y esta tortura, ¿no? Sí, yo pensaba, si hoy en día todavía quedan esas miradas, en ese momento era tremendamente peor, e incluso no solo por lo que dice el comunicado, también de alguna manera fue algo fundacional en cuanto a lo que es ser militante de izquierda en el interior en muchos casos, ¿no? Sí, totalmente. Es que lo curioso de este caso son como las capas de marginación que van apareciendo, ¿no? Que también creemos que es por eso que no se conoce tanto, porque son menores de edad en el interior y en su mayoría mujeres y además comunistas. Claro. Hay 2 libros que abordan esta historia, por lo menos uno es una novela que se llama Las arañas de Marte, del también olimareño Gustavo Espinosa, y el otro es la investigación sobre los hechos que hizo Mauricio Almada y que tituló Crónica de una infamia, el comunicado más vil de la dictadura. Justamente lo calificó de esa manera, ¿no? Que sí, calza justito. Tremendo. La liberación, bueno, tú lo adelantabas, fue el 31 de octubre y Liliana fue obligada a exiliarse de su ciudad porque el estigma pesaba, pero todo cambia, ¿no? Emprendemos entonces el camino de retorno, el mismo pero en sentido contrario, y los adolescentes ahora sí lucen ropa de época de fiesta. Volvemos cantando canciones, pero ahora son más alegres y es visible la emoción entre las personas y el llanto. Intercambié mi sentir con Soraya Marta, una mujer de 63 años que nació en 33 y a los 15 se fue a Montevideo, pero que, cito textual, un precioso relato que escribió luego de esa vivencia que me encantaría leer por completo, pero no voy a poder. Dice, 40 años pasaron. La vida me devolvía de tanto en tanto al pueblo, hasta que en 2024 volví a despedir a mi madre y me quedé. Me fui quedando, como suelo decir, a reconstruir el jardín de la abuela, y ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual. Vamos a escuchar a Soraya. Recrear tantos años después lo que ocurrió en ese abril. Y sí, no sé para la ciudad, pero por lo menos para mí, un acontecimiento sin duda. Ese trayecto que hicimos lo hacemos el 20 de mayo, lo hicimos al revés, de ida y vuelta. Bueno, y ahí llegamos al Club Centro Progreso y esta vez sí hubo cumpleaños para Liliana, que elige en ese momento dedicar sus palabras hacia la protección de las infancias y adolescencias. Claro. Vamos a escucharla. Cuando lo toman las nuevas generaciones, cuando la toman este conjunto de mujeres y hombres tan jóvenes, es como, para mí, de verdad, un ciclo completo hecho. Y me siento muy reparada en eso porque la reparación es eso, ¿verdad? Es la calidez, es la dignidad, es el amor con la que se vivía ahí, es el clima que había en esa marcha recorriendo los diferentes puntos de 33, que era como indescriptible, pero además de lo novedoso, es decir, el arte puede transformar las vidas y que además las nuevas generaciones tomen la construcción de la memoria, tomen su propia, pues su historia, porque es la historia de todos los uruguayos y las uruguayas, y ellas entendieron eso. Para mí es, no hay mayor premio, no hay mayor reconocimiento.
Presté atención a que a Liliana la vistieron de violeta, Sí. que es un poco el color asociado a la transmutación. Ella hablaba de reparación en este momento, ¿no? Y bueno, es como una especie de un acto psicomágico, calificaría Jodorowsky. Y bueno, Clara, ¿por qué a vos te surgió esta pulsión, esta necesidad de llevar esta historia a escena, a divulgarla, a traerla al presente? Por algo de lo que comentaba Liliana, ¿no? De que la memoria tiene que ser un ejercicio activo. Estamos en un momento histórico muy particular en donde todos publicamos una historia de Instagram apoyando la causa de turno y sentimos que con eso ya está, ya cumplimos, es suficiente. Y a veces no es suficiente. A veces hay que ponerle el cuerpo a las causas y empezar de a poquito, muy de a poquito, también a apropiárselas en el buen sentido de la palabra, porque en algún momento todas estas figuras que son parte de nuestra historia y que se han cargado la memoria al hombro nos van a dejar, y es nuestra responsabilidad mantener viva su historia y la lucha que trae consigo para que no vuelva a pasar. Bien, gracias, Clara. Bueno, Liliana es tía de Clara, muy bien. tía lejana, pero tía, y quería transmitirte unas palabras. Bueno, y a Clarita, mi sobrina, que fue la que convenció a sus compañeros, a sus compañeras de teatro, de que esto había que tomarlo y de que había además que hacerlo el 12 de abril en la ciudad de 33. Estoy, sí, como orgullosa también, muy orgullosa. Y por supuesto, muy agradecida, de verdad, muy agradecida. Divino, ¿no? Divina, tu tía. Sí, el agradecimiento es a ella por sumarse y por compartir su historia con nosotros. Gracias, Clara, por acompañarnos. Me imagino que todos están todavía decantando lo que vivieron, ¿no? Sí, totalmente. Como les comentaba hace un ratito, a nivel logístico fue una locura, a nivel producción también, entonces estamos empezando a recuperarnos del cansancio y bajando un poquito a tierra todo lo que vivimos y encarando ya las siguientes partes del proyecto. Y muy bien que lo vamos a tener aquí también en Montevideo, que también hay un documental, que esto también va a seguir generando más memoria, ¿no? Para poder conocer esta historia que ha sido una historia oculta. Así que divino, muchas gracias por estar por aquí y vamos a musicalizar para poder cerrar contigo, Ceci. Entonces, Dale. Tengo algún recomendado si queremos por eso después. tiramos un par. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Nos quedan poquitos minutos para cerrar aquí en La Colmena. Estamos escuchando El amor es más fuerte, esta canción que dio sentido a Tango Feroz, ¿no? Esa película tan emblemática. Ceci, ¿hay algunas recomendaciones así en un par de minutos para la semana? Yo recomendé en particular, te quiero decir, en el arranque, Sábados de Cultura, Sí, mañana acá en la escuché. Ciudad Vieja. ¿Me escuchaste? Sí. Está bien. Está buenísimo. Eso va a ser, creo que es el segundo sábado de cada mes a partir de Perfecto, ahora. A partir de mañana. Hoy traje algunas para no quedarnos solo en el fin de semana con algunos días. Vamos con el lunes. El lunes 20 va a haber un ciclo Heroínas del Jazz en el Mingus, en Jackson y San Salvador. A las 20 y a las 22 horas va a haber 4 cantantes uruguayas que rinden homenaje a 4 intérpretes del jazz internacional. Qué lindo. El martes queda la última función de Birdland, que está en Estudio Verdi, que eso es algo novedoso porque es un espacio escénico que se inauguró ahora hace poquito,
debajo del escenario de la Sala Verdi. Mirá qué bueno. Muy mágico, es para 30 espectadores nada más. Es el sótano que visitábamos cuando hacíamos la... ¿Atentado? Atentado. Es una puerta más profunda, digamos. Ah, mira. Bueno. Pero sí, va a ser el martes 21 a las 20 horas. Bien. Es la última función, así que está bueno aprovecharla. El miércoles hay una función de Carmen Vidal, Mujer Detective, en el Centro Cultural Terminal Güez a las 7 de la tarde, es con entrada libre previa reserva. Esta película en realidad forma parte del ciclo Montevideo Audiovisual que está realizando la Intendencia, Realizadoras se llama el ciclo en realidad, que va hasta el 10 de mayo. El jueves, ABR va a presentar Postal Interna en el Cabildo de Montevideo a las 19 horas, también con entrada gratuita con inscripción previa. Este rapero y compositor uruguayo, Álvaro Silva Pereira, va a presentar este trabajo que va a ser en el formato Silent Concert, esos que son como con auriculares, en el Domo Silent. El viernes, Habitación Macbeth en Teatro Estela, que viene de Buenos Aires. Me han dicho que es muy buena. Mirá qué bien. Voy a ver si la puedo ir a ver. Es una versión para un actor de Macbeth de Shakespeare que la hace Pompeyo Audibert, quien también se dirige y la interpreta. Sábado, Teatro Infantil Paco y Amarú en el Centro Cultural Artesano a las 5 de la tarde, también con entrada libre. Y el domingo 26 hay una actividad en la Plaza Sereña que se llama Danzas en Diálogo, desde las 5 de la tarde, también con entrada libre, que trabaja un poco con las danzas urbanas y hay como diferentes propuestas para participar. Gracias, Ceci. Gracias, Ana Clara. Quiero compartir un par de mensajes para despedirnos. Ya viene Paren el Mundo. Estoy viendo por YouTube y escuchando la columna cultural de Cecilia en La Colmena. Gracias por compartir la experiencia en un formato narración audiovisual de exquisita sensibilidad. Felicito a Ana Clara, actriz, y a su grupo por lograr este proyecto. Así que sí, muchas gracias, Ceci, por este trabajo dedicado de poder compartir también a través de lo audiovisual el proyecto. Marcia desde Santa Lucía también nos saluda y dice que ella recordaba Las arañas de Marte de Gustavo Espinosa, este libro que habla precisamente de esta historia de estos jóvenes de 33. Saludos de Rosario también, felicitando por estas historias que algunos pueden llamar historias ocultas o mínimas, también nos dice Rosario. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Colmena, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Nos entretenemos.